hablando de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Algunos de los temas de la segunda presidencia de Donald Trump pasan por las relaciones con América Latina, migración, narcotráfico, comercio, el rechazo contundente a la creciente presencia de China en nuestra región. México y Venezuela, por ejemplo, toman particular protagonismo, el primero por ser un lugar de tránsito hacia la frontera con Estados Unidos, socio comercial también. Venezuela también por la cantidad de migrantes indocumentados de esta nacionalidad que llegan a territorio estadounidense. Vamos a abrir el debate en Ángulo. La administración de Trump ha contratado a más de 1.000 personas para el gobierno de los Estados Unidos. Son excepcionales en todos los sentidos y verán los frutos de su trabajo en los próximos años. Haremos que Estados Unidos sea grande otra vez y sucederá muy rápidamente para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Trump está enfocado en perseguir a los indocumentados en el territorio. Las medidas incluyen construir enormes centros de detención, arrestar de nuevo familias enteras y eliminar la libertad provisional de los migrantes. Y más aún, quiere eliminar el derecho a la nacionalidad por haber nacido en Estados Unidos y perseguir no solo a quienes aspiran a entrar al país, sino a quienes ya viven allí hace años, pero no han logrado regularizar sus papeles. Para ello anunció que invocará a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que le permitiría expulsar sin pasar por los tribunales a los ciudadanos de países hostiles y no nacionalizados. Haremos grandes deportaciones desde Springfield, Ohio, grandes deportaciones, vamos a sacar a estas personas. Todos están ahora en Estados Unidos y están tomando ciudades. Es como una invasión desde adentro. Vamos a tener la deportación más grande en la historia de nuestro país. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo en Estados Unidos. Un gusto saludar a Marcela Díaz Mears. Ella es vicepresidenta del Partido Republicano en Pensilvania, el estado clave en la victoria de Donald Trump. Marcela es colombiana, cumplió un rol fundamental en la pasada elección, sobre todo en el voto latino. Gracias por estar con nosotros, Marcela. Bienvenida al programa Ángulo. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar esta invitación en Estados Unidos. Un gusto también tener a Walter Tejada, analista demócrata. Gracias, Walter. Y también un placer saludar a Fernando Dopazo, él es consultor en comunicación política. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Bienvenido a NTN 24. Gracias por la invitación. Gracias. Marcela, voy a empezar con usted. Vamos a hablar de el tema migratorio. Ya veíamos ahí una redacción de lo que ha sido al menos esta promesa de campaña y citamos esta fallida promesa, por ejemplo, de construir un muro de más de 3.000 kilómetros de frontera. Ahora el presidente Trump promete hacer una deportación, la mayor de la historia. ¿Cómo se ve venir, a criterio suyo, esta promesa de campaña? La escuchamos. El problema migratorio en los Estados Unidos es un problema bastante serio y muchas de las ciudades grandes, tales como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, tienen problemas muy serios con los inmigrantes ilegales. Tiene mucho sentido que el presidente Trump tenga unas políticas muy fuertes en el área migratoria. Entraron se calcula que el número original era de 11 millones de inmigrantes ilegales y en este momento se está pensando que puede ser hasta 20 millones de inmigrantes ilegales. Pensemos en el contexto, ¿eso qué significa? Eso significa que toda la ciudad de Nueva York, 2 veces Nueva York, podría ser
compuesta solamente de personas que no son americanas. Eso crea muchísimos problemas a muchos niveles y es importante que el presidente tenga una política muy seria en lo que tiene que ver con las deportaciones, en lo que tiene que ver con sacar a todas las personas que han cometido un crimen en este país. Eso no se puede tolerar. En ninguna otra parte del mundo se tolera. En ninguna otra parte del mundo toleran que lleguen personas indocumentadas a los países y empiecen a trabajar. Y en el único país del mundo donde eso se permite es en los Estados Unidos. Así de que eso tiene que acabarse y el presidente ha sido muy enfático en cuál es el siguiente paso. Gracias. Voy a darle la palabra a Walter para la réplica con lo afirmado por Marcela. Ella dice, uno de los puntos va a ser sacar a las personas que hayan cometido un crimen. Esto no se puede permitir en los Estados Unidos. Sin embargo, hay quienes se plantean al momento de hacer este tipo de depuración, cómo evitar la segregación y la persecución. Walter, ¿cuál sería su punto contrapuesto a lo que ha dicho Marcela en el caso de tenerlo? ¿Cómo no? Primeramente, muy buenos días, Ruth. Tenía mi computadora en silencio cuando me saludaste, así que la tecnología funciona bien cuando funciona, ¿verdad? Cuando la sabemos manejar. Así un saludo y un placer estar con usted de nuevo en Ángulo. Saludos a Marcela y a Fernando. Es un placer siempre. Lo que te podría decir es que lo que se nos está diciendo es el impacto que tendría la economía estadounidense si se deporta el número de personas que supuestamente Donald Trump quiere hacer. Y al que darle crédito a Donald Trump, los republicanos, Marcela y los aliados de él que les ayudan a repetir las mentiras que él dice a cada rato, que casi todo lo que sale de la boca es exagerado, mentiras o amenazas. Y esto con respecto a los inmigrantes es parte de el miedo, la política del miedo, asustar a los votantes estadounidenses de que supuestamente era una invasión. Mientras tanto, los negocios se benefician de la mano de obra y en el mundo de la agricultura, por ejemplo, ¿verdad? En el mundo de la construcción, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, por supuesto, que debemos tener un sistema ordenado y legal de inmigración. Nadie está discutiendo eso. Pero las soluciones que se han propuesto anteriormente los republicanos han completo y totalmente ignorado que debe ser una reforma migratoria integral, que debe tener el camino a la ciudadanía ganada para aquellos que se lo merecen, que han trabajado duro, están pagando impuestos. Y muchas de estas personas que están criticando, que los pintan como si fueran todos criminales, y no es así. Estas personas están pagándole el retiro a estos viejos que se están retirando, que quieren su seguro social y su Medicare y todo. ¿Y quién está pagando el sistema para que ellos puedan gozar de su retiro? Los trabajadores que están pagando los impuestos federales, estatales y todo, ¿verdad? Entonces, hay muchas otras cosas que se podrían decir, pero otro punto importante que mencionar es que hay una red que se pinta todos los inmigrantes, la gran mayoría de latinos, que somos criminales, que son criminales y todo. Eso es total ridículo, absurdo, y hay que contraatacarlo y asegurarse de que parar un alto en cualquier momento y defender a la gente trabajadora. Nadie está defendiendo a los criminales. Como dice en inglés la expresión, if you commit a crime, you gotta do the time. Si usted cometió un crimen, tiene que pagar lo que tiene que pagar, punto. El único debate ahí es que termine su condena, su castigo aquí en Estados Unidos, no vayan a deportarlos de las cárceles para que queden libres en otros lugares, tienen que pagarlo el delito que han cometido. Nadie está defendiendo a los criminales, pero exagerar de que hay 11 millones de criminales o 20 millones, lo que sea el número, es ridículo y es atacar la economía de este país, de nuestra gente, y insultar a la ola de inmigrantes que somos la mayoría latinos en este país, que hemos venido a sacar adelante a este país. Este país ya es grande porque los inmigrantes lo han hecho así, ¿verdad? Entonces, hay mucho para hablar de eso. Aquí lo que se tiene que hacer es que fortalecer la frontera, como lo ha hecho bajo la administración Biden-Harris. Muy bien, se han reducido sustancialmente los cruces, se han deportado un montón de gente y eso no se está hablando mucho, ¿verdad? Entonces vamos a ver si de verdad van a poner campos de detención donde descaradamente dicen que no solamente van a deportar a individuales, sino que a la familia también, incluyendo personas que han nacido en Estados Unidos. Así es que vamos a ver. Creo que si se trata de los delincuentes, los asesinos, los violadores sexuales, los que abusan de los niños, etc., hey,
que les castiguen a todos, nadie está defendiendo a ellos, ¿verdad? Pero también tenemos que recordar que sea lo que sea, Estados Unidos es un país de la democracia donde los derechos humanos sí valen. Hay mucho de esto de hablar, pero esas son algunas de las primeras impresiones para pues balancear lo que se está diciendo. Gracias. Fernando, ¿con cuál de estas posturas quizás usted tiene un criterio más semejante? Eso por una parte, y también preguntarle, los países de origen con esto de las deportaciones van a tener graves dificultades para acomodar de regreso a estos deportados, si es que se da masivamente. También está el impacto de la desaparición de las remesas vitales, sobre todo para algunos países de Centroamérica. Lo escuchamos. Buen día, Ruth. Gracias a los comentarios de Marcela, de Walter. Me parece que uno a título personal está en una posición intermedia en cuanto al análisis. Reconozco que Estados Unidos tiene una presión migratoria, sobre todo que genera ruido comunicacional a la base electoral de Donald Trump, quien ha impuesto a lo largo, ya desde la primera campaña presidencial y más ahora tras el exitoso proceso que lo lleva a la Casa Blanca nuevamente, permite consolidar una narrativa, por denominarla de alguna manera, anti-inmigrante, ¿sí? O plantear la amenaza de unos Estados Unidos que se están destiniendo, ¿sí? Que empiezan a tomar otros aspectos, y que eso obviamente se pone el foco en la migración. Ahora, como bien decía Walter, tenemos inmigración buena y mala. No es lo mismo el que se va a trabajar a los campos de manera legal o que empieza a tramitar la legalidad que integrantes del Tren de Aragua, de organizaciones criminales, maras, pandillas y demás que en algunos lugares de Estados Unidos tienen presencia. Pero en paralelo, y tú lo mencionabas, hay dos cuestiones que por lo menos en cuanto al impacto potencial que esto puede tener en algunos países de América Latina hay que empezar a tener en consideración, y las administraciones latinoamericanas tienen la obligación de ver cómo poner algunos diques de contención. Por un lado, tú mencionabas el tema de las remesas. Hay algunos países, sobre todo en lo que podríamos denominar el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, donde el impacto de las remesas, ¿sí?, es casi que una parte considerable del presupuesto nacional, ¿sí?, que son esas remesas una enorme fuente de dinamismo de las economías locales a partir de lo que envían los familiares que están en los Estados Unidos. Pero por otro lado también la potencial crisis humanitaria en dos lugares donde se produce el tránsito. Uno, la frontera sur de México, sur de Estados Unidos, norte de México, donde se empieza a acumular la población, sobre todo centroamericana, pero también colombiana, y venezolana y de otros países de Sudamérica que llegan por tierra o pretenden llegar por tierra a los Estados Unidos, y que genera un problema social, humanitario en México, pero también en otros lugares donde, por ejemplo, en Colombia, Panamá, con el paso del Darién, donde también ya hoy se ven algunas condiciones de vida de gente sudamericana que empieza ese tránsito hacia los Estados Unidos con precariedades absolutas, ¿sí? Y termina siendo un problema, en este caso, que recibe el gobierno o la administración colombiana de turno o la administración panameña, y a los cuales ahí habría que buscar a nivel regional, a nivel multilateral, cuáles podrían ser las posibilidades de algún diálogo a fin de evitar esa potencial crisis humanitaria, a sabiendas que, por lo menos a priori, desde lo discursivo, la administración Trump pareciera que no está muy dispuesto a ese multilateralismo más tradicional o más filodemócrata.
Ahora, esto en cuanto a lo que se prevé, deportaciones masivas, una de las promesas de campaña, como lo decimos, uno de los primeros retos también se ha dicho por parte del equipo del presidente Trump. Marcela, hablemos también, por ejemplo, de estas amenazas que se han dado. México, Canadá, particularmente estos dos países. Ya Trump ha amenazado con imponer aranceles, 25% a sus exportaciones, un anuncio que dejó malherido quizás al Tratado de Libre Comercio conocido como TECMEC, pero deja claro el tono que va a tener en este caso Washington con sus vecinos próximos, en este caso tanto Canadá como México. ¿Qué decir al respecto? Una de las políticas más importantes del presidente Trump tiene que ver con hacer América fuerte nuevamente y mejorar la economía, traer los trabajos a los Estados Unidos nuevamente, crear más prosperidad para las personas que vivimos en los Estados Unidos. Bajo ese fundamento es importante decir que el presidente está muy serio acerca de cómo van a ser los tratados, no solamente con México y con Canadá, sino con todos los países. Usualmente los Estados Unidos toman una gran responsabilidad, no solamente financiera, sino también en el sentido de manejo de muchísimos de los tratados y los Estados Unidos siempre sale perdiendo en todos estos. Una de las políticas del presidente Trump lo dice muy claramente. Él va a poner a los Estados Unidos primero. Él va a estar seguro de que los dólares que pagamos, las personas que pagamos impuestos en los Estados Unidos van a ser utilizados de manera apropiada, que no vamos a tener un gobierno que despilfarra como el gobierno del presidente Obama y el gobierno del presidente Biden, que continúan enviando dinero a lugares en donde no es necesario mandar tanto dinero. Demos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, los desastres de Carolina del Norte, los desastres de Los Ángeles. Le dan a las personas damnificadas $770 para que vayan a comprar leche, pero le mandamos billones de dólares a Ucrania, le mandamos billones de dólares a otros países, pero no nos preocupamos primero por los americanos. Esas son las políticas del presidente Trump. Es muy difícil para muchas personas entender que el presidente Trump va a poner a los americanos primero y el país primero. Eso no significa ni que seamos racistas, ni que no nos gusten las otras personas de otras partes. Eso significa que él quiere poner la economía del país primero. Y si eso significa que hay que imponer tarifas más altas a algunos países, pues eso toca hacerlo. El presidente Trump es un presidente que no va a dar ningún tipo de oportunidad a que no se pongan la economía americana primero. Esa ha sido su prioridad desde el 2014, cuando se lanzó como presidente, como candidato presidencial para el 2016, y esa ha sido su prioridad a través de todas las campañas que él ha hecho. En cualquier país del mundo, volvemos otra vez al mismo tema, en cualquier país del mundo, un presidente que diga que no quiere poner los ciudadanos de su país primero, lo acaban. Yo no entiendo por qué en los Estados Unidos las personas quieren hacer de que el presidente ponga a los americanos primero un asunto que es controversial. Walter, poner a los americanos primero, a los de su país, como lo ha expresado el presidente Trump, como lo está afirmando aquí Marcela, hacer de Norteamérica nuevamente grande. Pero hay quienes también ajustan o defienden, en este caso muchos de su tienda política, que va a ser esta medida que ha anunciado los aranceles, 25%, plan para combatir la migración indocumentada, el tráfico de drogas, en especial el fentanilo, dos de los temas en los que basó gran parte de la campaña para volver a la Casa Blanca. Bueno, todos esos disparates que le salen de la boca de Donald Trump ponen en peligro la economía que ahorita la administración Biden-Harris le está entregando a la administración Trump en bandeja de plata.
Ahorita tenemos un relativamente bajo interés, bajo porcentaje de desempleo. Los precios de la gasolina han bajado sustancialmente. Yo compré gasolina el otro día por $2.59 en Annandale, Virginia, para un ejemplo. Entonces, yo creo que tener malas relaciones o amenazar a nuestros aliados como México y Canadá, que son de los mayores potencias que hacen negocio con Estados Unidos, que de Estados Unidos depende de las verduras, de las cosas que vienen de México, de la mano de obra, de lo que viene de Canadá también, como se exportan e importan cosas para ambos países. Poner eso en riesgo con amenazar que va a aumentar tarifas o que va a ser esto y el otro, eso lo que absurdamente y hay una manera muy interesante que personas tal vez como Marcela no entienden, es que decir 25% que le vas a aumentar a algo, eso no se lo va a tragar la compañía. El costo de cualquier cosa que tenga que ver se lo va a aumentar al consumidor. Y con eso entonces va a causar que en vez de ahorrar menos dinero, vamos a pagar más. ¿Y qué pasó con eso que decía Trump entonces cuando corrió, que dijo que iba a bajar la docena de huevos, que iba a bajar $1 menos, que está muy alto? Esto va a causar al revés, que se van las cosas más caras para lo que vamos a pagar. Entonces es bastante preguntante por qué es que esta gente no entiende cómo funciona en el mundo real. Y otro punto importante que hacer es que Estados Unidos no es cualquier otro país, es una potencia mundial. Nosotros tenemos la obligación de tener buenas relaciones alrededor del mundo y no aislarnos, no buscar la política aisladora donde quedamos solo por nuestros intereses personales y nada más. Por supuesto que tenemos que velar por los intereses de Estados Unidos y el pagador de impuestos que tenga su mejor inversión de sus impuestos, pero no a costa de ignorar a Latinoamérica, a nuestros aliados en Europa, como en la OTAN, a los diferentes lugares alrededor del mundo, donde Estados Unidos tiene que tener presencia para poder tener nuestra defensa nacional y anticiparse de cualquier amenaza o cualquier otra, de influenciar las economías alrededor de otros países para que se beneficie a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ojalá que se puedan tener mejores relaciones con Estados Unidos, especialmente ahora si Marco Rubio resulta ser confirmado como secretario, porque él creo que podría hacer un buen trabajo. Es republicano, obviamente muchas cosas que no estoy de acuerdo con él, pero entre las personas que ha nominado Trump, creo que ahí podríamos tener una persona que es capaz, que podría llevar a cabo muy buenas relaciones y es bastante refrescante que alguien capacitado sea nombrado. Entonces, yo creo que esto, Ruth, es importante que la administración no siga amenazando con apoderarse del canal de Panamá, ¿verdad? O mirar mal a Canadá y decirlo con ridículo y estúpidamente que se va a convertir a Canadá como el 51 estado de Estados Unidos. Todo eso es bastante absurdo, no se le puede creer lo que dice Trump. Gracias, Walter. Antes de darle la palabra a Fernando para hablar un poco de la creciente influencia de China en nuestra América Latina, en nuestra región, Marcela, un minuto si quiere hacer uso de la réplica con lo que ha expresado Walter. Bueno, a mí me parece muy interesante que siempre que hablo con cualquier persona del Partido Demócrata siempre dicen, no, es que el presidente Trump habla cosas que no debe, dice cosas que no sabe. Todo lo contrario, yo jamás he conocido a un presidente con mayor inteligencia y con mayor foco en el país que el presidente Trump. Es un hombre que está enfocado, va a tener un gabinete maravilloso, ojalá sigan las confirmaciones. Estoy de acuerdo con Walter en el sentido de que Marco Rubio va a ser una pieza fundamental para la administración de Trump, pero estoy completamente en desacuerdo en que él piense que yo no entiendo las tarifas las entendemos todos. Además, el presidente Trump necesita presionar a los países como Canadá y como especialmente México, en donde llega la mayor cantidad de inmigrantes ilegales y llega la mayor cantidad de fentanilo a los Estados Unidos. No es una amenaza para nada, no es que nos vamos a amenazar para nada, es que todo el mundo tiene que poner su granito de arena. En todas las organizaciones, como por ejemplo la OTAN, todo el mundo tiene que poner la misma cantidad de dinero. Esas organizaciones se financian exclusivamente con los dineros que vienen de los Estados Unidos y todos los otros países ponen cuotas muy mínimas. Entonces es muy importante pensar que, o sea,
ustedes quieren todas las ventajas de todas las organizaciones a través del mundo, perfecto, nosotros no tenemos ningún problema con eso, pero todo el mundo tiene que aportar lo mismo. Lo que el presidente Trump no quiere en absoluto es que se tome ventaja de los Estados Unidos. Así de que bajo esa visión de hacer los Estados Unidos prósperos nuevamente desde el punto de vista económico, no hay absolutamente nada problemático en anunciar tarifas para los países como Canadá y como México. Fernando, antes de irme a la pausa comercial, China lleva años incursionando en nuestra región, en América Latina. ¿Cómo debe responder o cómo crees que va a responder la nueva administración de Donald Trump, Estados Unidos, a esta influencia de China en América Latina? A ver, me parece que esto no está exento del punto de lo que ambos colegas conversaban alrededor de las políticas económicas que se vienen con esta especie de proteccionismo económico y neoaislacionismo sumado a cierto unilateralismo. Me parece que son elementos que expresan un poco ese gran conflicto geopolítico global que en América Latina se empieza a vivenciar cada vez más, que es obviamente la dicotomía entre modelos políticos, económicos entre los Estados Unidos y China por la preeminencia, ¿sí? En materia geopolítica. Y ahí hay toda una cuestión, me parece, de cómo influenciar desde los Estados Unidos o cómo ganarse respeto y valoración por parte de las naciones latinoamericanas. Por un lado, siempre ha estado la agenda de defensa de la democracia, derechos humanos desde los Estados Unidos, y China en esta última década ha incursionado mucho alrededor de la fuerte inversión en materia de infraestructuras estratégicas. El último caso, el megapuerto de Chancay en el Perú. Y ahí me parece que, aparte de, obviamente, la administración norteamericana defender su economía, su espacio económico in-house, también le toca un pendiente de ver cómo va a compensar para dar esa pelea, ¿sí? Porque si la pelea va a ser garrote o el incentivo de presiones arancelarias y demás, y del otro lado va a haber dinero crocante en infraestructuras, en desarrollos de rutas que van a favorecer el comercio y las economías nacionales de los países latinoamericanos, bueno, ahí obviamente va a haber una potencialidad para que China aún siga afianzándose, ¿no? Y ahí está un poco la gran dicotomía de la discusión China-Estados Unidos en la región, sobre todo en algunos países donde esto ha hecho más mella, incluso en países donde a priori creeríamos que hay vínculos mucho más fuertes desde lo ideológico, desde lo político con la administración Trump, como pueden ser el caso de El Salvador, el caso de Argentina, donde hay inversiones chinas ya consolidadas, ¿sí? Vamos a volver en el próximo bloque a hablar justamente de El Salvador, Argentina, Ecuador también. Marco Rubio ya se ha pronunciado sobre algunos temas de seguridad ahora que estuvo en el Senado. Antes de ir al corte comercial, los dejo con la imagen de Trump que ha generado comparaciones con la foto policial del 2023. Esta es la imagen oficial de la nueva presidencia de Donald Trump. Esta que le tomaron en la cárcel, con esta la comparan en el condado de Fulton, en el estado de Georgia, después de que lo acusaran de intentar revocar el resultado de la elección pasada, de la del 2020, que perdió ante Joe Biden. Trump ha negado este cargo. La famosa imagen fue utilizada por Trump para recaudar fondos para su campaña electoral en su momento. Ya volvemos. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Hay quienes se ilusionan con la llegada de Donald Trump en esta categoría. Por ejemplo, ya lo mencionaba Fernando Dopazo en el bloque pasado, hablaba de Milei de Argentina, también de El Salvador, Nayib Bukele, y agregamos Daniel Noboa de Ecuador. Son tres líderes nuevos que relativamente jóvenes, tienen un futuro político prometedor, según dicen algunos analistas. ¿Podrían facilitar, la pregunta aquí a Marcela, la implementación de políticas quizás
alineadas con los intereses particulares de Estados Unidos, intereses que marque en su momento el presidente Donald Trump? Marcela. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, Nayib Bukele de El Salvador, Javier Milei también, muy cercanos se los ve con Donald Trump. ¿Esto podría ser ellos como parte de una estrategia para las políticas que vienen ahora con la nueva era del presidente Trump? Es decir, alinear las políticas con los intereses estadounidenses. Las políticas internacionales son bastante complejas y el presidente Trump es un negociante. Él siempre ha sido un buen negociador. Yo estoy muy segura que con la presencia de Marco Rubio como secretario de Estado, vamos a tener relaciones internacionales muy productivas con países tales como Argentina, el Ecuador, Salvador y muchos otros países. Algunas políticas en algunos países suramericanos son muy difíciles. Por ejemplo, la situación en Venezuela. Todos sabemos que es una situación bastante difícil y muy complicada. Ahora tenemos los problemas en el Ecuador. Hay muchos problemas en Colombia. Yo estoy muy segura que las políticas del presidente Trump van a ser unas políticas de bastante éxito a nivel internacional, especialmente por su elección de Marco Rubio como su secretario de Estado. A propósito de Marco Rubio, Fernando Dopazo, quiero que escuchemos lo que dijo Marco Rubio, el próximo secretario de Estado de Estados Unidos. Habló de la inseguridad y del crimen organizado en el Ecuador. Lo escuchamos y regresamos a comentar. Mencionas lo de Ecuador. Ecuador quedó fuera de la CAFTA porque en ese momento la gente a cargo no quería ser parte de nada con nosotros. Se enfrentan algunas amenazas de seguridad reales que son únicas en la historia de Ecuador y se enfrentan a esas amenazas porque tienen violencia y pandillas que vienen de la frontera colombiana y luego vienen empujando hacia arriba a través de Ecuador como país de tránsito porque ellos traen peleas de territorio y las pandillas hasta el punto de que el año pasado fue una amenaza real para la estabilidad del gobierno, donde se hicieron cargo de las estaciones de televisión. Cosas de esto que hicieron estos elementos armados. Y hay mucho que podemos hacer y hemos hecho, pero no se pudo hacer mucho. No estamos hablando de mucho dinero, ni siquiera estamos hablando de dinero en muchos casos, solo equipo para ayudarlos, al menos para restaurar algo de la sensación de estabilidad. Fernando, entonces, Marco Rubio, ahí lo escuchábamos hablando de Ecuador, él ha sido elegido por Donald Trump como el jefe de la diplomacia de su gabinete, analizó la situación en América Latina, ya en un espectro más amplio, también sostuvo durante esta audiencia en el Senado que Venezuela, por ejemplo, está gobernada por una organización de narcotráfico y que Cuba merece integrar la lista de países patrocinadores del terrorismo. Empecemos, Fernando, por Ecuador. Ahí ha enfatizado la importancia de unir esfuerzos en cooperación para hacer frente a esta inseguridad y al crimen organizado. ¿Qué podría esperar, por ejemplo, el Ecuador en la materia de seguridad ahora con la nueva administración de Donald Trump? Bueno, ahí bien lo mencionaba el próximo secretario de Estado, ¿no? El senador Rubio. Un poco si se quiere, desideologización de la política de cooperación, al menos en materia de seguridad, y cooperar con el Ecuador, pero no solo en el Ecuador, con el Ecuador en relación a la lucha contra el crimen organizado, a sabiendas que a lo largo de la última década el crimen organizado, las asociaciones criminales en América Latina han generado una dinámica de transformación, de cambio. Por ejemplo, solo el negocio del narcotráfico antes, década y media atrás, solo hablábamos de 2, 3 carteles mexicanos, 2 carteles colombianos. Hoy es un sinfín, ¿no?, de organizaciones criminales donde además han ido diversificando el negocio. No solo está el tema del narcotráfico, sino también minería ilegal, tráfico de personas y demás, con redes transnacionales que van... Hoy, por ejemplo, hablamos en el bloque anterior, mencionaba el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana o de origen venezolano que hoy opera desde los Estados Unidos hasta Chile, casi en todos los países que tienen frontera con el Pacífico, y donde no operan tienen algún vínculo con alguna organización delictiva local. Entonces ahí tal vez mayor presencia, mayor injerencia o vocación por parte de la nueva administración norteamericana para un poco poner en orden eso.
y colaborar, si se quiere, desde lo narrativo con alguien, como el caso de Nayib Bukele, que ha solucionado el problema de seguridad y vinculación del crimen organizado y transnacional en el paso por ese país, como ejemplo. Y luego, y vinculado a los otros personajes que mencionabas, poner en el caso de Noboa como uno de los potenciales favorecidos de la llegada de Trump al poder, un poco por esta cooperación potencial en materia de seguridad, junto al caso de Bukele como ese ejemplo de él que puede poner primero a su país y solucionar las cosas desde adentro, y agregar a dos personajes. Uno que mencionabas, como es el caso de mi presidente, de Javier Milei, con el cual tiene una vinculación de alineamiento ideológico, doctrinario, que ahí hay que ver, por un lado, la cooperación de esa diplomacia norteamericana para ver si Argentina puede conseguir una reinserción en el sistema financiero internacional y mejores condiciones de un enorme crédito del Fondo Monetario Internacional que se dio a finales de la administración de Macri. Y uno que no lo mencionamos, pero que desde lo simbólico me parece que hay que echarle un ojo, que es Santiago Peña, el presidente del Paraguay, que se alinea un poco con Trump en esa discusión con China. Digamos, hace un par de semanas nomás en el Paraguay un conflicto con el embajador de la República Popular China, producto de que Paraguay sigue siendo muy reacio a la receptividad de la inversión china, y de alguna manera me parece que eso será premiado por la nueva administración norteamericana. Walter, antes de irme a la pausa comercial, preguntarle sobre esto de trabajar en materia de seguridad con algunos países de América Latina que tienen el problema real de la inseguridad. En esta nueva administración de Trump, también preguntarle, ¿usted está de acuerdo con quienes dicen que hay una tendencia de Donald Trump de crear quizás una afinidad con la derecha conservadora de nuestra América Latina para así, lo que le decía hace un momento a Marcela, extender pues unas negociaciones o lineamientos? Están en la toma de posesión de Donald Trump algunos de estos presidentes, un protocolo que se ha roto, que incluso no se había dado antes de dar la invitación directamente a estos mandatarios. ¿Cuál es su criterio al respecto con la relación que puede tener Donald Trump con algunos mandatarios de nuestra región? Sí, no, bastante importante el tema, y creo que aquí podríamos decir que está comprobado que Donald Trump es incompetente y torpe cuando se trata de relaciones en el exterior, y qué bueno que vaya a tener a alguien como Marco Rubio, pues que pueda limpiarle las tonterías de él, porque saben, él es una persona, Trump, que quiere ser dictador, quiere apoderarse de un país, del otro, no sé qué y todo, y tener políticas de aislamiento para Estados Unidos. Pero este es un perfecto ejemplo donde no podemos tener políticas de aislamiento. Tenemos que buscar tener relaciones con países como El Salvador, como Ecuador, Argentina, etcétera, donde sea como sea, tenemos que ejercer la influencia estadounidense y pararle el carrito a China, que como se habló anteriormente, está ejerciendo una influencia tremenda alrededor de Latinoamérica, y con esto pues está trayendo una cultura del comunismo, etcétera, y las inversiones que han hecho en países como, por ejemplo, en Panamá. Yo estuve de turista allá una vez y vi un proyecto de China que habían comenzado y lo abandonaron a medias después de haber derrumbado árboles y todo. Iba a ser un complejo para el turismo y no sé qué. Entonces hay varias razones por las cuales Estados Unidos debe de tener unas relaciones con Latinoamérica. Hay que buscarle el ángulo, y sí, hay una tendencia, siempre ha habido del sector conservador estadounidense de tener buenas relaciones en el mundo religioso, pero no es un monopolio. Los demócratas también tenemos excelentes relaciones de religiosas de varias religiones, etcétera, pero no andamos tirándoselo en la cara a todo el mundo, sino que respetamos que cada quien tome su decisión religiosa donde tiene que ir. Pero cuando se trata de trabajar con relaciones exteriores, sí, Estados Unidos debe de tener
relaciones con El Salvador, con Ecuador, con Argentina y cualquier otro país y no andar amenazando, porque parte de lo que se incluye es que prevenir cosas y tener buenas relaciones. Significa pues que uno puede influenciar, prevenir probablemente dificultades que podrían ocurrir en cualquier país. Entonces, y también las personas que se envían son importantes. Por ejemplo, en El Salvador se le estaba hablando con admiración a Matt Gaetz, que sabemos que fue de la parte más baja de la canasta de deplorables que Trump está sacando nominando para puestos en su gabinete. Eso hubiera sido terrible, pero porque no lo conocen, le piensan que es solo algo bueno. Entonces, tenemos que tener el liderazgo apropiado y no de estas personas que Trump está nominando de que vienen de abajo de la canasta de los deplorables. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Regresamos enseguida con las conclusiones, lo que está esta nueva era de Donald Trump luego de la pausa. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de las conclusiones aquí en Ángulo. Voy a empezar con Walter Tejada, analista demócrata. Trump repite presidencia, marcará una nueva era. ¿Cuál es su criterio? 1 minuto para cada uno de mis panelistas ya en las conclusiones del programa. Bueno, la segunda ola del caos, la locura, la incompetencia comienza ahora con Trump 2.0. La administración Biden le entrega ahora una economía, un estado excelente en bandeja de plata y nos protegió de cualquier ataque terrorista. Ojalá la administración Trump también nos pueda proteger. También hemos mantenido la paz alrededor del mundo y fortalecido nuestros aliados. Hemos refortalecido la credibilidad que se perdió cuando Trump estaba ahí, que todos los líderes alrededor del mundo se ríen de él. Así es que ojalá que puedan reducir el costo de la docena de huevos que dijimos que iban a hacer los gastos de las comidas. Vamos a ver si es verdad. Creo que si hace esas tarifas y todo, va a aumentar los costos y no bajarlos y disparar la inflación. Ojalá que no, pero le deseamos suerte porque nosotros los demócratas, cuando ganamos o perdemos, queremos al país, no solo cuando ganamos, y no vamos a promover la gran mentira que hizo Donald Trump del 2020, que todavía no admite que perdió y sus aliados tampoco lo quieren admitir. Es una pregunta peligrosa para ellos. Nosotros sí admitimos que Donald Trump ganó esta elección del 2024 y que así la democracia, los votantes, la mayoría sabían que es un criminal convicto y aún así lo eligieron. Pues ni modo, así funciona la democracia, todo el mundo adelante, que Dios nos proteja, pero que nosotros los que demócratas debemos defender la democracia y asegurarnos de que se dé a conocer sus mentiras y los engaños y que deje de hipnotizar al resto del país, que no vamos a dejarnos que nos engañe y que nos amenace si amenaza. Y como dice Pedro, perro que ladra no muerde. Vamos a ver si es verdad. Ojalá proteja el país y la economía, pero no se mira bien, va a ser la era de caos. Lo quería y bastantes chiflados que están ahora como multimillonarios, que solo quieren proteger a los... tiene un gabinete de multimillonarios que se han comprado sus sillas. Un saludo a todos. Que Dios nos guarde. Saludos, gracias. No se vaya todavía. Walter Fernando Dopazo, su turno. La conclusión también muy breve. Trump repite presidencia, ¿marcará una nueva era? A priori, me animo a decir, incertidumbre ante Trump 2.0, ¿no? Me parece que tenemos que tener los ojos bien abiertos y tratar de entender cómo se va desarrollando ese pragmatismo del propio Trump del que hablaba Marcela hace unos minutos, con este enfoque doméstico de centralidad de lo doméstico trasladado a las relaciones internacionales, y eso, en particular en el caso latinoamericano, cómo se ve reflejado en 3 elementos específicos: la vinculación comercial y esa competencia internacional entre Estados Unidos y China, y cómo nos termina afectando en América Latina; el eje de seguridad, sobre todo a partir de la lucha frontal, pareciera que se ha enunciado en relación al narcotráfico, y cómo eso puede impactar en algunos países productores o de alto tránsito. Y después algo que mencionamos muy a modo de pincelada, pero que hay que también estar atentos, es cómo se desarrollará la política exterior hacia América Latina en ese eje autoritario de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y habrá que ver cómo termina a finales de año la elección hondureña, que a veces pareciera que
que hay un atisbo ahí de toque autoritario también por el sector del gobierno de Xiomara Castro. Gracias, Fernando. Marcela, cierro con usted. Muy breve. Gracias, Ruth. Muy entusiasmados, 77 millones de americanos votaron por el presidente Trump. Él ganó el voto popular, ganó obviamente el colegio electoral. Somos más de 77 millones de personas que votamos por él. Y si Walter nos quiere decir que somos una canasta de deplorables, pues no importa. El presidente Trump se ha rodeado de un grupo, su gabinete es un grupo brillante. Para la muestra un botón tenemos a Elon Musk, que está con Ramaswamy, con el grupo de Doji. Hay muchísimas cosas muy interesantes que van a pasar en la administración de Trump. 77 millones de americanos están muy entusiasmados acerca de eso. Yo pienso que esta segunda administración va a ser una administración muy impactante, que va a tener grandes consecuencias económicas de gran importancia, no solamente en los Estados Unidos, sino a través del mundo. Vamos a ver muchos nuevos tratados y muchas nuevas cosas que pasan con otros países, y los americanos van a sentir Gracias, Marcela. Lo que va a pasar con el presidente Trump. No, gracias a ti, Ruth. Un saludo a todos. La hora ha llegado, todo lo que se ha especulado va a empezar a tomar forma este 20 de enero. Voy a agradecer a quienes han integrado el panel el día de hoy. Marcela Díaz, vicepresidenta del Partido Republicano en Pensilvania, estado clave en el triunfo de Donald Trump. Walter Tejada, analista demócrata, muchas gracias. Y también a Fernando Dopazo, consultor en comunicación política. Me despido, esto ha sido Ángulo, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.